palabra que me parece pertinente en este momento compartir con todos ustedes y considero que va a ser de mucha bendición para nosotros. Esa palabra la voy a parafrasear, está en el libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos 16 relata una historia un poco especial, un poco distinta. Pablo está todavía comenzando su ministerio, por lo menos hacia las afueras de Israel. Pablo decide ir hacia afuera de Israel. Su compañero decide no acompañarlo en ese momento, pero Pablo ya venía haciendo una serie de discípulos y dentro de ellos había ido preparando a jóvenes y a hombres como Silas, y Silas andaba con él. Por eso este es el viaje donde la Biblia lo llama el viaje de Pablo y Silas. Silas es el nombre de un hombre en este caso. Bueno, y el caso es que ellos van a una ciudad que se llama Filipo en Roma, y cuando llegan a Roma comienzan a predicar con el fin de establecer la palabra de Dios. Pero aquí yo quiero denotar algunas cosas importantes. Lo primero es que en las expectativas de Pablo, Pablo pensaba establecer una iglesia en Filipos. Pablo pensaba establecer un lugar donde se pudiera adorar a Dios en Filipos. Pablo era tanto de nacionalidad hebrea como de nacionalidad romana, porque su padre había comprado la ciudadanía para él y su familia. Por lo tanto, Pablo también era romano. Sin embargo, por eso Pablo dice, yo voy a expandir este mensaje que Cristo me ha enviado a dar para todas las naciones de la tierra, o por lo menos donde a mí me toque predicar. Y eso hace que Pablo diga, voy a Filipo, voy a una provincia de Roma. De hecho, es la provincia donde Jesús le dice a Pedro, tú eres Simón, y sobre esta roca yo edificaré mi eclesía, mi iglesia. La primera vez que se pronuncia la palabra iglesia la pronuncia precisamente Jesús en la provincia de Filipos. Por lo tanto, al parecer, Pablo tenía una conexión espiritual con ese pronunciamiento que había hecho a Jesús, y Pablo quería la primera iglesia en Roma, allí en la ciudad donde Jesús había dicho que Jesús iba a establecer su iglesia. Por lo tanto, Pablo comienza su ministerio y comienza a predicar en Hechos capítulo 16, y predica un día, y predica el otro día, y predica el otro día, y predica el otro día, pero ¿saben qué? Un día tras otro, y nadie se convertía. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en esta ciudad? Dice la palabra que una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, escuchen bien, que tenía un espíritu de adivinación, se acercaba donde estaban ellos, están diciendo, ¿está hablando verdad o está hablando mentira? Cuando ella dice, cuando ella dice, quiero presentarles inicialmente que la verdad no es verdad por verdad, sino porque sea verdadera. Donde no, escucharon que esa muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y en este tiempo hay personas que tienen espíritus equivocados hablando la verdad. Y de eso es lo que quiero hablar. La verdad no es la verdad porque yo diga un versículo bíblico. La verdad es la verdad cuando yo vengo de parte de Dios con ese versículo bíblico. Por lo tanto, dice la palabra que después de muchos días, la muchacha seguía anunciando que ellos eran verdaderos. Y yo digo, ¿qué hay de malo en que una hechicera hable bien de mí? ¿Qué hay de malo que hasta los malos hablen bien de nosotros? Lo malo de esto es que la palabra dice que por causa de Jesucristo a nosotros nos van a perseguir, no que nos van a aplaudir. Lo malo de esto es que por causa de Jesucristo nosotros no le vamos a caer bien a la gente.
cuando nosotros comenzamos a caerle bien a todo el mundo, entonces eso cambia. Eso no habla de que nosotros estamos conectados con el cielo, sino que estamos conectados con la tierra. Y no hay nada de malo, por ejemplo, en pegar una canción que a todo el mundo le guste, en hablar un mensaje que a todo el mundo le caiga bien de momento, o en volverse un personaje famoso. Eso no tiene nada de malo, porque Jesús fue famoso, Pablo fue famoso, pero fueron famosos siendo enviados por el Espíritu de Dios. Ahora, dice la palabra que después de muchos días, miren, eso no le molestó a nadie, pero a Pablo le molestó. Después de muchos días, dice la palabra, que desagradando a Pablo, Pablo le habló al Espíritu y le dijo, te mando ahora mismo que salgas de ella y la dejes libre. Y aquí quiero hacer una acotación más. Y esto lo voy a enviar para las madres que están aquí hoy. Sé que hay madres que están orando por sus hijos. Sé que hay madres que tienen hijos atados por espíritus inmundos. Sé que hay madres que tienen hijos atados por el cigarro, por el alcohol, por la pornografía, por la prostitución. Y hoy quiero decirles algo en el nombre del Señor que podría cambiar la historia de su intercesión sobre sus hijos. Dice la palabra que Pablo no se dirigió a la muchacha. Pablo no reprendió a la muchacha. Pablo no continuó, no peleó contra la muchacha. Pablo habló directamente al espíritu de la muchacha. Lo que yo le quiero decir es, si usted tiene un hijo, si tiene un esposo, si tiene un amigo, si tiene una amiga, si tiene un negocio con alguien que está siendo utilizado por el enemigo para hacerle la contra, deje de pelear contra la persona y luche contra el espíritu. Reprenda al espíritu y no a la persona. Su lucha no es contra carne y sangre. Su lucha no es contra lo que se ve. Su lucha es contra lo invisible. Por lo tanto, Pablo no se dirige a la muchacha, sino que se dirige al espíritu y lo echa fuera. Y dice la palabra que eso hizo enojar a los dueños de la muchacha. Sí, porque la muchacha tenía dueños. Eso hizo enojar a los dueños de la muchacha. Y dice la palabra que cuando eso ocurrió, ellos mandaron a encarcelar a Pablo y a meterlo en la parte más profunda de la cárcel. Y dicen las escrituras que los metieron allí y los azotaron por muchas horas y los metieron en la cárcel, en el calabozo de más adentro. Y dice la palabra que a la medianoche, entonces Pablo y Sila hicieron dos cosas. Y este es el fin de mi mensaje. Toda la prédica, toda la historia que les he hecho es para decirle estas dos cosas. Digamos tres. Estas tres cosas son el fin de este mensaje. Este mensaje se llama puertas abiertas y cadenas rotas. Yo necesito que alguien ponga en su mente ahora mismo, si lo quiere escribir en los comentarios de aquí de Zoom, si lo quiere escribir en su Biblia, si lo quiere escribir en algún lado, Dios va a abrir puertas y Dios va a romper cadenas. Diga conmigo, puertas abiertas y cadenas rotas en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra que Pablo y Silas comenzaron a orar. Escuche esto que le voy a decir. Oiga bien, ellos comenzaron a orar y comenzaron a cantar. No hicieron solo una cosa, hicieron dos. No comenzaron a orar nada más. No comenzaron a cantar nada más. Hicieron las dos cosas. Y dice la palabra que los presos que estaban ahí los escuchaban. ¿Eso quiere decir que los presos eran adoradores? No. ¿Eso quiere decir que los presos eran cristianos? No. ¿Eso quiere decir que los presos eran convertidos? No. Los presos no eran convertidos, pero estaban a punto de ser liberados por el Espíritu de Dios, porque dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y dice la Biblia que cuando ellos comenzaron a orar y a cantar, como a la medianoche, se apareció un estruendo en forma de un terremoto que removió los cimientos de la cárcel.
y las puertas de la cárcel fueron abiertas y las cadenas de todos, quiero remarcar eso, no la cadena de los cristianos, no la cadena de los salmistas, de los profetas, de los sacerdotes, de los evangelistas, del hombre de Dios, del apóstol, del discípulo, no, la cadena de los criminales, la cadena de los que no sabían orar, la cadena de los que simplemente estaban escuchando. ¿Qué te quiero decir con eso? Que hay personas en tu casa que aunque no son adoradores, aunque están en pecado, aunque están atados, aunque estos delitos, cuando unís tu adoración en tu casa, es la oración tuya, es tu intercesión, es tu oración, es tu alabanza, es alabar. Dios cadenas a esas personas que están atadas en tu familia. Diga conmigo, puertas abiertas y cadenas rotas. Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Dice la palabra que las cadenas de todos fueron rotas. Pero aquí hay una gran incógnita. Si usted abriera las puertas de la cárcel de la Victoria, si usted abriera esta noche la puerta de la cárcel de la preventiva, o como se le llama, la correccional de Najayo, ¿usted piensa que los presos se quedarían allí todos? ¿O se escaparían los presos? ¿Los presos se quedarían todos allí? Dice la palabra que el carcelero se había dormido y este hombre se despertó espavorido, desesperado, porque vio todo oscuro. Había mucho polvo, no se veía nada. Y cuando abrió los ojos, dice que todo parecía desierto. Y se desesperó y dijo, todos los presos se me escaparon, me los encargaron para que los pusiera con máxima seguridad, pero parece que se me fueron los presos. Y tomó su espada y se iba a matar. El que los metió en la cárcel, el que les dio los golpes, los azotes. Una pregunta importante, ¿cómo se puede cantar y adorar después de haber sido azotado? Yo sé que hay mucha gente aquí que ha tenido que adorar después de muchos azotes. Aquí por lo menos debe haber por lo menos una persona que esté adorando en este momento en medio de un gran proceso, en medio de muchos azotes, en medio de los golpes y los embates de la vida. Sin embargo, está aquí adorando a esta hora porque sabe que su Redentor vive y al fin los levantará. Sabe que las puertas en algún momento en la medianoche de su vida se van a abrir. Sabe que el terremoto de Dios viene. Sabe que habrán puertas abiertas y cadenas rotas. Dice la palabra que Pablo gritó al carcelero que estaba a punto de quitarse la vida, desesperado porque pensaba que los precios se habían marchado. Mire, hermanos, yo le voy a decir una cosa. Yo casi estoy terminando la prédica, pero yo les voy a decir una cosa, hermanos y hermanos. Si yo oro y canto, hermano, y canto, pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo bajo control, porque todo obra para bien. Todo, después de muchos azotes, todo obra para bien. Después de que la persona con la que vivía me dejó, todo obra para bien. No importa lo que venga, dile, todo obra para bien. Aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. ¿Y saben qué? Si a mí me abren la cárcel, hermano, mire, ya yo estuviera allá en Santo Domingo. Ya yo estuviera allá corriendo. Ya yo había cogido un avión hace tiempo para Santo Domingo. Si me abren la cárcel y me siendo yo inocente, porque Pablo era inocente, siendo Silas inocente, ya yo me hubiese, pero no solamente Pablo, señores,
esos presos, que algunos de ellos estaban condenados a muerte, a cadena perpetua, a ser crucificados, a ser apedreados. En una semana algunos de ellos lo iban a matar. Y Pablo dice, no, no, tranquilo, no te hagas daño, porque todos, no los cristianos, no, los delincuentes también, todos estamos aquí. Ninguno se ha ido. Yo pregunto, ¿qué hace? ¿Qué hace que un condenado a muerte, que un preso, que un criminal se quede en un lugar donde ha sido su cárcel? Pues obviamente, ¿cómo me voy a escapar del lugar donde conocí la presencia de Dios? ¿Cómo me voy a marchar del lugar donde conocí al Maestro? ¿Cómo me voy a marchar del lugar donde llegó el que abre mis puertas y el que rompe mis cadenas? Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Hay alguien que está viendo puertas abiertas y cadenas rotas. Hay alguien que está a punto de ver la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Hay alguien que necesita creerle a Dios en esta hora, en la medianoche de su vida. Y el que los mete en la cárcel, aún el que te hizo daño, va a ser bendecido por Dios. Dice la Biblia que este hombre vino de rodillas y dijo, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y con esto termino. Tu fe va a salvar tu casa. Tu fe va a salvar tu familia. Tu fe va a salvar tu historia. Tu fe va a salvar la situación. Dios está contigo. Él no te ha dejado solo. Las puertas se te van a abrir en cualquier momento, aunque estés en la medianoche de tu vida. Sigue cantando, sigue adorando, sigue intercediendo, porque Dios en cualquier momento enviará el ángel a abrir las puertas y a romper todas las cadenas de tu vida y la de tus hijos y la de los hijos de tus hijos. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos.